Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este sexto taller de integración del cambio climático en el marco de los riesgos en instituciones financieras. Para mí es un placer tener aquí la participación pues, de muchos expertos. Y bueno, para comenzar, le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Velastegui Goitia, presidente del consorcio TCFD en México, para que nos dé la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Bienvenidas, buenos días. Como en ocasiones anteriores, quisiera empezar agradeciendo a todos los que hacen posible este taller, en particular por la organización de este sexto taller, a Alan Gómez de Citibanamex y miembro del TSFD, a Pablo Casó de Bloomberg, a Viridiana Hernández de Walmart de México, a Gabriela Niño y el equipo de la GIZ, a Luisa Manzanares de Céspedes, a Alba Aguilar y su equipo del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y México CO2. En particular, para este taller, la participación de este taller, quiero dar las gracias a Álvaro Luna, asesor principal de la Alianza México-Alemana de Cambio Climático en GIZ en México, Enrique Lendo del programa de la iniciativa financiera del PENUMA, a David Callen también de la iniciativa financiera del PENUMA, a Marius Calvet, directora ejecutiva de sustentabilidad e inversión responsable de Banorte, Alejandro Mojano, que encabeza los aspectos ambientales, sociales y gobernanza de la Foresura, a Jaime Rodríguez, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de la Agenda 2030, y Alba Aguilar, del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Este año será de gran actividad en el ámbito de los aspectos financieros del cambio climático. Por favor, estén muy atentos y atentas a nuestra comunicación para avisarles de las nuevas actividades del consorcio TCFD en México. Entre otras, pensamos hacer una encuesta para saber el mejor uso de nuestros recursos para satisfacer las necesidades de las empresas en México. Vamos a traducir una gran cantidad de materiales, vamos a organizar cursos, incluyendo cursos para capacitadores. Entonces, por favor, no nos pierdan de vista. Pensamos estar a la altura de las necesidades en este ámbito. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Juan Carlos. Y también para darnos la bienvenida está Álvaro Luna, asesor principal de la Alianza. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a Juan Carlos Velastegui Goitia. Bienvenidas a todas y todos a este sexto y último taller de la serie de introducción al TCFD y su implementación. Quisiera empezar agradeciendo a todo el equipo, que ya lo hizo Juan Carlos, pero a todos los que han organizado esta serie de talleres, al Grupo de Trabajo a la Agenda 2030, a Céspedes, al Grupo Consultivo de Finanzas Verdes, a México CO2, la Embajada Británica en México y a los asistentes que con su participación hacen que los talleres realmente cobren sentido. En representación de la señora Marita Brömelmeier, directora residente de la GIZ de México, y el señor Philip Schukat, que es responsable por el tema de clima, agradecemos al consorcio TCFD por dejarnos participar a través de asistencia técnica en esta iniciativa, que quizás sea un referente no solo para México, sino para toda América Latina. Creemos que en este ambiente no hace falta redundar sobre las consecuencias del calentamiento global y la absoluta necesidad y comprensión que el costo de la inacción puede ser mucho más alto, ¿no? Tomar medidas ambiciosas ahora, más que conciencia, es una obligación con nosotros mismos y con nuestros hijos. La democratización de esta información es absolutamente indispensable. Confiamos que estos talleres hayan logrado su objetivo de dar más luces sobre los desafíos y elementos para enfrentarlos, y sepan que la GIZ tendrán un aliado, porque nosotros consideramos que este proceso es sumamente estratégico. Muchas gracias y mucho éxito en este taller. Muchas gracias, Álvaro. Y también, bueno, aprovechar para decirles que cuando tengan preguntas o para dar las respuestas, está el botoncito de Q&A debajo de la plataforma, y por favor ahí nos dejen todas sus preguntas. Para presentar también a Enrique Lendo como representante de UNEP5,
Y bueno, pues nos hablará de la iniciativa de Naciones Unidas. Y bueno, adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y al consorcio TCFD México por invitarnos a esta iniciativa que en PENUMA México hemos apoyado desde su inicio. Como todos sabemos, no tenemos opción. Tenemos que estabilizar la temperatura en 1.5 grados al final del siglo y para eso hay que reducir las emisiones en al menos 50% al 2030 y que sean neutras en el 2050. Esto requiere una transformación sin precedente de la economía que a su vez requiere grandes cantidades de capital. Los últimos reportes nos dicen que podríamos requerir hasta 9 billones de dólares al año. Esto es 9 veces la economía de México y de estos 3.2 billones tendría que ser de capital nuevo, de capital adicional. Y la única manera para alcanzar esta meta es movilizando tanto actores públicos como privados. Los gobiernos no van a ser capaces de movilizar esta cantidad de capital y es donde iniciativas como esta iniciativa de TCFD México cobran una importancia fundamental. En PENUMA México estamos trabajando actualmente en el marco de un proyecto del Fondo ODS para mejorar la asignación de riesgos y recursos en México para el desarrollo sostenible. Trabajamos en escenarios climáticos y su relación con la estabilidad financiera, oportunidades de divulgación de riesgo climático y aumento de la escala de financiamiento dirigido a la acción climática. Nos apoya la iniciativa de financiamiento de UNEP, del PENUMA, en la que trabaja David Carling y por eso celebramos que participe en este taller. No nos queda más que desearles mucho éxito en este que es su último taller, felicitarlos por todos los talleres anteriores y esta iniciativa que es fundamental para involucrar a los actores privados, tanto instituciones financieras como empresas en México. Gracias, Enrique, por las palabras y welcome, David, to this workshop. Bueno, pues David Carling lidera el programa del TCFD de riesgos climáticos para UNEP Finance Initiative. Actualmente está ejecutando un piloto para casi 50 bancos e inversores globales sobre temas de escenarios climáticos, evaluación de riesgos climáticos y gobernanza climática. Antes de unirse a UNEP 5, trabajó como gerente senior de riesgos y políticas públicas de Oliver Wyman Consulting en gestión de riesgos de PNC Bank. Su experiencia es en modelando cuantitativamente y ciencia de datos. David, te recuerdo que la presentación, bueno, pues también va a estar en inglés y nosotros les haremos llegar la presentación también a todos los ponentes. También, bueno, pues estará la traducción simultánea, entonces, por favor, quien necesite cambiarse al idioma español, del lado inferior derecho se encuentra la bolita que está en español o en inglés para que ustedes se vayan a la traducción. Please, David, welcome, and the floor is yours. Gracias. And buenos dias. Looking forward to being here with you and to sharing. If we could either put the slides on the screen or just allow me to share my screen, I'll bring up the first page. So just a moment, but as I said, great to be here with you. I've heard really terrific things from Alan and Enrique and Carlos about the work that's been done already. And from my side, I'm going to just talk a bit about risk management and risk integration. I think, let me just change to the right. We'll first start just with a brief review of some of the regulatory expectations around climate and climate disclosure. Then we'll go on from there to a bit further discussion of the impacts of some of these expectations on risk management and risk implementation, and then provide some examples of good practice and explain what we're seeing in terms of those practices. So as many of you know, probably from these sessions, the TCFD has become a de facto reporting standard with a number of supervisors mandating TCFD aligned climate financial disclosures.
we're seeing increasingly establishments of consortia, as you have here in Mexico, but also of requirements for disclosure. We saw in the UK requirements for large corporations and financials. Similarly, we saw in Canada a mandate on TCFD reporting as well. A number of countries in Asia have also taken this up. Both Japan as well as Australia are putting together guidance or have already mandated it. But even for those countries that haven't yet mandated or required TCFD, there's still a number and a growing number of financial sector supporters of this disclosure framework. Why? Largely because it helps people to understand what the climate risks are that are being faced by potential clients as well as by those across the financial sector. And so from regulators to investors to other stakeholders, there's a clear interest and desire to better understand what those disclosures indicate. A companion to the mandates around climate disclosures are the increase in climate stress testing exercises. So just today, actually, the Bank of England and its prudential regulator issued the second part of their climate stress test. And that is both a helpful way to see one of the more advanced stress tests out there, but also get a sense of the different components of stress testing that exist. The European Central Bank is also undertaking a stress testing exam building on their scenario exercise from last year, as are a number of other European nations. In the Americas, we're seeing work being done really across North America, but also in Brazil with their central bank. So either plans are afoot to develop stress tests in many cases, or stress tests are being done as first a voluntary exercise, as we saw in Canada. Just a few weeks ago, the Bank of Canada and its prudential regulator, OSFI, published their results from their private sector-led stress testing. And so I think what we'll see is more and more of a movement on stress testing from voluntary and exploratory into mandatory and more compliance-based. This is also a trend that's picking up in Asia and in other parts of the world. In Asia, we see within Hong Kong, they published in December the results of their stress tests, and Singapore and Australia are likewise undergoing exercises either on some or all parts of their financial system. Another relevant development. Otro desarrollo interesante, si hablamos, vamos a decir, de tres, tres tendencias. Primero, las divulgaciones climáticas, las pruebas de estrés y las taxonomías. Muchos de ustedes han visto o han escuchado mucho sobre las taxonomías y su desarrollo, pero una cantidad de otras taxonomías se están también desarrollando en Asia, en Sudáfrica y en otras partes del mundo, que continúan desarrollando una manera para determinar qué es verde y qué no es verde, en términos de evaluación de portafolios o de llevar estos portafolios hacia actividades más sustentables para que se tenga el financiamiento requerido. Este es un tema que va a continuar a evolucionar y va a seguir avanzando. Y también tenemos varios supervisores que van a estar incluyéndose en esta conversación acerca de las taxonomías y cómo estas taxonomías se relacionan con las existentes. Ese es solamente un inicio de dónde estamos ahorita con respecto a la perspectiva regulatoria. Vamos a hablar de cómo esto impacta a las instituciones financieras y por qué esto es importante. Yo sé, como han tenido todos estos programas, ya saben, de los 4 pilares del TCFD y también de las divulgaciones que son fundamentales para ese programa, y por lo tanto
el día de hoy vamos a estar a hablar en realidad sobre la gestión de riesgos. Este pilar es sobre divulgar sobre cómo la organización evalúa y maneja los riesgos climáticos. Específicamente se enfoca en 3 divulgaciones recomendadas. Primero, descubrir los procesos de la organización para identificar y evaluar los riesgos climáticos. Después, sobre describir los procesos de la organización para gestionar los riesgos climáticos y finalmente sobre descubrir cómo los procesos están integrados a la gestión general de los riesgos de la organización. Cada una de estas divulgaciones son particularmente importantes porque no solo reflejan el trabajo que se está llevando a cabo dentro de la institución para gestionar el riesgo, pero también sobre cómo el riesgo climático se conecta hacia unos riesgos más tradicionales. Usualmente pensamos en dónde entran los riesgos climáticos y cómo se ve este marco de riesgo climático y sobre todo cómo se ajusta en la conversación tanto del cambio climático como de la gestión estratégica del riesgo. Esto nos gusta llamarlo como la casa del riesgo. Esencialmente es una visión de diferentes elementos que son necesarios para gestionar el riesgo y hacernos algunas preguntas claves sobre cuáles son los riesgos particulares y las decisiones particulares que se tienen que tomar para poder tener cada una de estas capas particularmente efectivas. Lo que vemos es que queremos ver cómo se integran estas cosas a los negocios y a los procesos existentes de riesgo y también para encontrar brechas entre estos procesos de gestión de riesgo. También les he comentado que es muy importante y útil ver el clima y los riesgos climáticos como una oportunidad para volver a revisar en sus marcos de riesgos. Revísenlo y mientras ustedes lo están revisando van a darse cuenta que en algunos lugares tendrán que agregar algunas cuestiones y probablemente hay algunas en donde sí encajan los riesgos climáticos, ya sea de operación o de mercado, y esta estructura o esta casa de riesgo nos ayuda a hacernos una gran cantidad de preguntas que son útiles para darnos una perspectiva no solamente de los riesgos climáticos, del análisis de los riesgos climáticos, sino también, más importante, de la integración del clima y de los riesgos climáticos al marco general de gestión de riesgos. Cuando pensamos en qué es lo que embed climate stress testing and to embed climate risks into an organization, we recognize that there are a large number of institutions involved, a large number of divisions involved across the institution. And the steps that are taken and necessary in order to achieve integration are ones that are going to impact a number of parts of the business. The first step is often thinking about where do analytics and exams such as stress testing fit into the broader perspective, and then thinking about the questions of governance with those exams. Who is going to oversee the outputs? Who is going to use and ensure that this information is effectively managed and administered? And then what are going to be the roles and responsibilities, both of the board and senior management, as well as the overall parts of the business? Once that is done, it's also important to determine that there are sufficient resources on tap to manage climate change, and also that continued engagement will proceed in order to effectively go through the process of measuring and managing those risks. Then finally, at a certain point, for climate stress testing as well as climate risk integration, a revisiting of those policies and procedures in order to determine who has the appropriate authority, as well as what are the steps and actions that are necessary to take in order to make progress on climate risk. Then taking the results of the analysis, thinking about where those results fit into questions of risk appetite, of metrics and targets, of limits and thresholds that the firm will set. And so as we can see this using the example of stress testing, we can see that there's a large number of places in which a financial institution can and should integrate climate factors in. And so in this case, what we see is with the integration of climate,
we want climate risk teams, of course, involved in that, but also existing stress test teams. We want some of the common groups like model validators and others to be involved, but we likewise also need to have data coming from climate data providers. And so the real goal, as I see it, whether it's stress testing or other risk management, is really fundamentally a translation exercise. It's fundamentally an exercise of translating climate risks into financial risks. And so taking the traditional analysis and analytics that are done and moving them forward in an effective way. How do we do this? Well, we do this by taking the climate-related information and integrating it into financial statements, integrating it into topics such as ratings and decision-making. And on the subsequent pages, we'll talk a little bit about what that looks like in practice, as well as some of the tools that can be helpful and effective in doing that. So in these next pages, what we'll do is show some of the examples of this effective integration, and then in the final section, revisit some general concepts that will relate more particularly to how they can be best integrated, both on qualitative levels as well as on more quantitative means. As we talked about, the first disclosure is about climate risk identification, assessment, and management. And so when doing that, it's important and valuable to ensure that processes are both documented, that clear roles and responsibilities are defined, and that there is a process for determining the magnitude of climate-related risks, and that the emergence of those risks and potential changing of those risks due to regulatory factors as well as other market-related features are appropriately considered. An example of what this can look like in practice on the first disclosure comes from this disclosure from Lloyd's, looking specifically at risk management and how it engages with the business functions. What I think is useful here is to look at both the work that they've done overall, which is on the left-hand side, but also to look at the work on the right-hand side, specifically, what are the various risks and how does climate intersect them? I often tell people it's important not just to think of climate as a separate and a standalone risk, but rather to consider it and explore it as integrated and connected into other types of risks. And so likewise, what they've done is they've looked at all of these different other risks, credit risks, underwriting risks, market risks, and they've considered what impacts climate has on those risks, that way integrating climate into a wider discussion about them. Another example comes from the process of identifying risks and assessing them. And it's specifically from the Royal Bank of Canada in their latest TCFD report. They talk about both where the risks may be exposed, so where they're likely to face risks, but also how those risks may manifest. And so they've highlighted two major areas, one of the regulatory and legal space, the other of potential disruption to their operations as well as those of clients. And so this is thinking about more on the transition side for this first set of risks and more on the physical side for the second type of risks. But importantly, as RBC notes, climate change can drive multiple risk types. In terms of the second disclosure around managing climate-related risks, it's important for an organization to describe what those processes are and how those risks can be escalated and prioritized, and what does materiality mean to the organization when it comes to climate risks, which risks are worthy of and requiring more analysis and discussion, which ones are not as central and thus can be deprioritized. A couple examples here from a few companies. Here's one from Fujitsu. And what we see here is
It's similar to what we saw previously from Lloyd's, the kind of cross-cutting of climate risk into other risks, but also provides explicitly what is the management action, what are the responses taken. So here is the risk, and then here is the action. The advantage of that is in doing so, it's very likely that the processes necessary for this response to take place are also going to be considered and disclosed within the TCFD framework. So what I like here is the ability both to mention a clear risk, but also be clear about the actions taken to effectively manage that risk. The second piece is about, as Citi has done in their 2021 TCFD report, thinking about just, this is a sample, they've done this for each of the risks, but here's the piece on operations risk. They talk about, for their own operations, what does resiliency look like? And I've worked before with companies and with clients who are specifically interested in how their facilities will fare under different risks. That is an important place to ensure that you have the right data to make those assessments and to effectively follow them and put them together in a way that will produce the relevant results in both your analysis as well as in your practices. And so what we look at here on operations is really a need to consider both the extent of the physical risks, the data required to identify them, and then the processes taken on the grounds of the analysis that has been done. Finally, for the last disclosure, what we have is processes for identifying, assessing, and managing risks again, but how do they fit into the overall risk management process? And this integration piece is a continuing theme within the TCFD and specifically within the risk management pillar. But what it means is that each part of the firm will have a responsibility that relates to climate risk, and each part of the firm will take actions that will help measure and manage that climate risk. Climate-related risks should be analyzed over multiple horizons. That's something both that's discussed in the strategy disclosure of TCFD, but also within the context of risk management. And then the risks should be connected to those other types of risks, as we saw in the Citi example, as we saw in the Fujitsu example, and as we saw in the Lloyd's example. The methodology for integration should also be consistently used so that over time there can be a view on either the management or the escalation of climate-related risks. Now let's look at a few examples here from a couple different reports as well. Here's what Barclays did in their TCFD report for 2020. In their TCFD report for 2020, Barclays discussed what their policies were around these multiple different risk types. You can see credit risk and market risk here, but also the time horizons that are covered and what roles climate may play in causing those losses over those different time horizons. It shows not only that the risks of climate change are integrated into these other risks, but that they are also assessed and updated on a periodic basis, annually for credit risk, quarterly for market risk. Now, returning to Citi's report, one of the goals is discussing how integration fits into the risk framework. That's what we've been talking about here. And what we can see is what are the documents and what are the steps that the firm is taking in order to bring that integration to pass. We see the climate risk management framework. This is an end-to-end framework that is assessed. We also see another area that is particularly relevant for that assessment. Apologies, just one moment. Sorry about that. Had a little beeping going on. So to move on here, what I was mentioning is that
Citi has taken steps in developing the risk framework, but also in providing employees with climate risk training that will help them and inform them of their obligations and requirements. Finally, increasing the resources allotted to the function is another way to ensure that it is properly and appropriately integrated. Now, with just a little bit of time left, we'll go into the final section of the presentation and discuss a bit more about climate risk assessment and the approaches that can be taken both in more quantitative assessments as well as more qualitative ones. This first example begins with a more quantitative assessment approach and reflects some of the work that UNEP-FI has done in thinking about how ratings can be updated and informed based on the particulars of a given scenario. In this case, what's being done is you look at a particular counterparty, and then given the nature of a scenario in the future within that scenario, how will that counterparty perform? While we can't know that for sure, what we can do is highlight the climate impacted portions of our internal rating, or if we're using an external rating system, of an external rating such as S&P or Moody's, and highlight how those portions are likely to change. Will they get better or worse due to the nature of that scenario? So if demand is going to fall significantly for oil and gas, unless we believe that there is a significant increase in market share, we would presume that this production factor, the top one you see in blue, is likely to fall under a transition scenario. Similarly, we might see leverage ratio also be impacted, as well as potential for EBITDA to change, and then also how will the overall, in more qualitative terms, how will the overall industry outlook change? Well, that could potentially change as demand falls from a strong and robust industry outlook to a weaker outlook. Once we make those changes, then what we can do is look at what the rating would be. If the initial rating, say, was AA, now by considering these scenario factors in our rating model, do we come out with a different rating? If yes, that should become the new rating and should be the consequence of climate risk on the particular counterparty in question, and then overall on the portfolio in question. So the idea here is using a traditional rating framework in order to update the rating based on how we think things may be in the future. We can also take a more qualitative, or a kind of mixed qualitative and quantitative approach through heat mapping. And the work here of heat mapping is a way to bring together both qualitative and quantitative factors in order to effectively assess climate risk. The way that this is done is through a process of identifying what are the major sectors and segments that are susceptible, so breaking the portfolio into relevant either geographic or economic sectors, or into combinations of geographic and economic sectors. And then likewise, the heat map can be used not only to identify where the magnitude of risks are, but to prioritize which work should be done first in measuring and managing those climate risks. Unlike a more complex re-rating or risk analysis, this can be an effective way to better manage the approach and to effectively begin identifying where there are potential hotspots. When we worked on developing a climate risk heat map on the transition side as part of UNEP-FI, we followed a process that began with thinking about what sectors are impacted by climate, and then thinking about also what are the use cases for this heat map? How will this be used and used effectively? Then we determined what the segmentation should be, which I was just speaking about. Then we thought about what are appropriate sensitivities. So could we get the group to provide a consensus view, yes or no, up or down, on how sensitive certain sectors should be to the transition? And then we took those ratings again through the wider group
and validated them in order to get a better view of how everyone felt about potential risks to certain sectors or certain geographies. Another piece of work that I think is worth mentioning is the climate risk landscape. This is a report that we put out last year that aims to look at a few dozen different tool providers and the nature of their work. It aims to highlight some of the major developments in the climate risk tool space, including the impacts of some of the regulatory policies I talked about at the beginning, as well as some of the developing new technologies and new analytical methods. Many tools that we're seeing are looking increasingly at 1.5 degree scenarios and are thinking about both how to integrate physical and transition risks together. We're also seeing novel applications of advanced analytics. And through this report, you'll see some of the sources both for publicly available data, but also for commercial providers. What we did on the transition side in this work was we really looked at the different drivers of the transition risk, as well as the level of analysis that was conducted by the various tools. So some of these were top-down, meaning thinking about how those changes affect sectors and the economy. Others were bottom-up, thinking more about how individual borrowers and individual counterparties are likely to be impacted by climate change. On the physical side, what we did was we looked at the different scenarios considered, as well as the variety of hazards considered. So what were those different hazards in looking at potentially short-term and long-term, but also looking at the specific hazards of what are the different types of hazards considered? Floods, fires, storms, are they considered together or separately? What hazards are maybe not considered? These were all questions that we thought about, and recognizing that building a tool for quantifying this is an important and challenging endeavor. In terms of commercial tools and analytics, what we see is these are really aiming to meet the needs of those looking to do regulatory reporting, looking to do stress testing. And what we still see kind of moving forward is that there is continued work to be done as progress is made on these tools and on these analytical methods for integrating climate risk. There's still work to be done, both in terms of greater physical risk specificity, in terms of some of the more intricate dynamics of supply and supply chains and how they are impacted. Also for non-public companies and non-public data, both on greenhouse gas emissions and on physical risk, having the right data for that is another area of continued work. And then understanding the impacts of adaptation and resiliency measures on the potential risk of a various counterparty. Each of these plays an important role, and thinking about in a greater degree also how intangible assets and engagement can be more effectively modeled within. So from a large sense, I would say it is really important to consider how climate risk fits into your overall work and how it affects and influences your other types of risks. But coming up with that approach means not just analyzing climate risk, but considering it in the context of those wider risks as well. So we will defer the questions to the end. We're going to have our brief panel shortly, and then we'll have some open Q&A after that. I'm really glad to be here with you and looking forward to answering some of those questions. So as I said, really looking forward both to the panel and to discussing further with you in the near future. So I'll hand it back to Gabriela to move us into the panel. Thank you, David. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo mencionó David, ahora vamos a tener un interesante panel en donde David estará moderando y haciendo algunas preguntas a instituciones financieras que hoy nos acompañan. Ya lo vimos desde la parte teórica, ¿no? Como todos los
identificación, priorización de los riesgos, los test de sensibilidad y obviamente los tipos, ¿no?, de enfoques cuantitativos y cualitativos para medirlos, ¿no? Entonces, hoy nos acompañan también pues 2 expertos, ¿no?, en la materia, y David estará organizando el panel, haciendo algunas preguntas. Obviamente estas preguntas se harán en inglés, pero les recuerdo que tenemos el canal de traducción y quien lo necesite nos puede acompañar en ese canal. Y bueno, para pasar a este panel, me gustaría simplemente presentar a nuestros ponentes de hoy y empezar por mi querida amiga Marius Calvet. Y bueno, pues bienvenida Marius. Ella es licenciada en Derecho en Relaciones Internacionales, especializada en Derecho Ambiental y Derechos Humanos y tiene un posgrado en Estudios Latinoamericanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado y actualmente es directora ejecutiva de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Grupo Financiero Banorte en México. Además, es presidenta del Grupo ESG en la Bolsa Mexicana de Valores y se desempeñó como copresidenta del Grupo de Trabajo Informal del Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. También, muy importante, ahora ella es miembro del Financial Disclosure, el Nature Financial Disclosure, y también miembro del Comité Directivo de Net Zero Banking Alliance. Bienvenida, Marius Calvet. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias, Gaby. Gracias por invitarme. Y también nos acompaña hoy Alejandro Bujanos, quien es actuario y maestro en alta dirección por la Universidad de Anáhuac. Y también es charter holder del CFI Institute y cuenta con 10 años de experiencia en mercados financieros en distintas áreas de riesgo de inversión e inversión responsable. Desde el año pasado, Alejandro es responsable de la integración de criterios ASG a los procesos de inversión de Aforesura. También bienvenido y bueno, pues David, the floor is yours again. Continue with the panel. David, I think we're having problems hearing you. Sorry about that. So just as I was saying, I'm really glad to be here with Marius and Alejandro on the panel. And I was going to start things off by just asking them briefly. Preguntándoles rápidamente. The first thing, which is kind of more broad, which is within your institutions, what have been the main challenges with quantifying climate risks and integrating them into decision-making? And how have you potentially made progress against those challenges? So I think it's a good one to start off with, given the nature of our conversation today around implementation. Yo empiezo, Gaby. Hello, David. It is great to see you, and we thank you for being here and also for all the help you have provided for us at Banorte. Thank you. Entonces, parece que voy a responder en español. Me pregunta David acerca de los retos que hemos tenido para cuantificar los riesgos. The risks that we have identified and integrate them into the decision-making process. I think we should start with the basic. Convencer a las áreas con las que se trabaja en el entendimiento de que este tema es esencial para el negocio, que son temas que debemos de estar considerando, identificando, cuantificando, divulgando, haciendo escenarios en el largo plazo, porque representan riesgos para nuestra organización, para nuestros portafolios. Entonces, esa sensibilización, creo y puedo realmente decir que hoy en día los equipos de trabajo de riesgos climáticos se han convertido ya en expertos con la ayuda de David y de UNEP-FI desde hace un año. Ya estamos cumpliendo, trabajando con David y el grupo de expertos de UNEP-FI en el piloto de bancos. Puedo decir que se han generado las capacidades. Hoy yo simplemente soy vocera, pero todo el trabajo que se ha hecho el último año en Banorte, el mérito lo tienen un equipo de personas de trabajo del área de sustentabilidad, pero de áreas de crédito, de áreas especializadas de turismo, de agro, de la banca de inmobiliaria. Tenemos todo el equipo de riesgos que hoy está inmerso en este tema. Tenemos gente de innovación, de seguros. Entonces, un reto ha sido
convencer, capacitar, entrenar a la gente de por qué debemos trabajar en esto. El gran tema, por supuesto, y lo estaremos seguramente mencionando Alejandro y yo, es el tema de la falta de información. Is the lack of information. The lack of information in two different areas. First, national sources with historic data containing natural disaster data and updated information at the state level. We need greater granularity in these topics, and it's difficult to predict. Nutra estos temas y es complejo. Y la otra parte de falta de información, todos hablamos de esto, es sobre nuestros clientes. Nuestros riesgos climáticos más importantes, si bien están en las operaciones de Banorte, edificios, sucursales, emisiones alcance 1 y 2, pero el gran tema es en nuestros portafolios de crédito como banco, y de los clientes todavía hay un reto grande de recibir información. Y el tercer reto que hemos tenido también para cuantificar, pues es por supuesto el contexto regulatorio. Es retador cuando existen menos organizaciones que están dedicadas a temas climáticos y que generan esta información con más granularidad, como les decía. Entonces, pues bueno, gracias por invitarnos a estar aquí. Can you continue, David, with the next question, or just for Alejandro? Yeah, so I'd love to hear Alejandro's views as well on the on some of the challenges to quantification and integration that he's seen, and maybe also just some elements of recent progress that that he might like to discuss. Yeah, thank you, David. Hola a todos, gracias por la invitación. Sí, como decía Marius, uno de los temas más importantes que tenemos como un reto es la divulgación de información en México, ¿no? Esto es donde discrepa muchas veces el ambiente latinoamericano de la teoría. Vemos una teoría donde se pueden hacer muchas cosas, muchos análisis, las empresas reportan, pero es una realidad en la que no vivimos en Latinoamérica. Nos falta que los emisores reporten sus temas materiales, que se apeguen a marcos como TCFD para la reportería, para que podamos tomar decisiones informadas en los portafolios de inversión. Pensemos que los portafolios de muchas de las instituciones financieras, o por lo menos acá en el sector de las Afores, son portafolios sumamente diversificados, que tienen inversiones en diferentes empresas, en diferentes sectores, y los temas materiales de cada uno de los sectores y particulares a cada una de las empresas son gigantescos. Entonces necesitamos poder tener información comparable, tener información que ya ha sido procesada por las empresas para que se puedan tomar buenas decisiones de inversión. Y otro challenge importante, otro reto importante que ha surgido en los últimos tiempos es que llegan las empresas a emitir papeles sustentables, verdes, sociales, con muy buen espíritu, pero llegan y lo sacan al mercado un día antes, 2 días antes. Entonces no dan oportunidad de que se haga una intervención completa de los riesgos que están asociados al papel, las mejoras que están sufriendo las empresas al invertir en estos proyectos. Entonces, este tema de la divulgación de información es un tema que no cansamos de repetirlo, y el Consejo Consultivo invitó a todos los emisores del mercado a reportar de acuerdo a TCFD, a SASB. Entonces, les queremos seguir invitando a que se sumen a estas iniciativas, a que reporten bajo métodos internacionales, bajo estándares unificados, para que podamos tener un mejor assessment de los riesgos. Ahorita muchas cosas es un periodo de transición, pero en el futuro probablemente se vuelva prohibitivo para muchos de nosotros invertir en empresas que no estén reportando bajo estos marcos, porque nos va a ser imposible evaluar los riesgos a los que están sujetos. ¿Y qué pasos hemos dado hacia adelante en esto que preguntaba David? Pues creo que los principales pasos es el engagement con las compañías, sentarnos a hablar con ellas, instarlos a reportar. Todavía no existe una regulación o un requisito por parte de las bolsas de valores en donde esto se vuelva obligatorio en lugar de una mejor práctica, pero esperamos que en un futuro cercano esto cambie y se vuelva un requisito para todos los emisores públicos del mercado.
Great. Muchas gracias. Una pregunta entonces del otro lado. Hablamos mucho sobre los riesgos y mucho sobre la importancia de gestionar los riesgos climáticos, pero ¿qué hay de las oportunidades? Como en la medida en que ustedes han cuantificado los riesgos climáticos, creo que es muy importante pensar en qué oportunidades se han identificado y cómo el trabajo de estas evaluaciones de riesgo climático han informado o han formado parte de las estrategias, y podríamos pensar en estas oportunidades que se han cubierto a través del análisis o las maneras en que este análisis ha informado la estrategia climática. Well, yes, sí, considero que hemos hecho un trabajo en el primer reporte, que este equipo de trabajo de riesgos climáticos se presentará ahora en el mes que viene, nuestro primer reporte. Hemos hecho un primer ejercicio para determinar el alcance, y el alcance que ahora tenemos es el presentar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, los que son más relevantes para la parte de nuestras operaciones y para las partes de las actividades del negocio y del financiamiento. En este año, posterior a publicar este primer reporte de riesgos y oportunidades, pasaremos a elaborar los escenarios climáticos, y esa es la segunda parte. En la parte de operaciones, pues consideramos que los riesgos y oportunidades físicos y de transición del banco, sobre todo, es en los temas de consumo de energía, por supuesto, y el banco pues es lo que representa el 74.4% de las operaciones, entonces estamos enfocados ahí. Pero en la parte más relevante, digamos, del negocio, lo que nosotros hicimos es determinar, definimos 28 sectores de exposición climática a los cuales estamos financiando, y nos pudieron agrupar las actividades económicas que conforman una taxonomía interna que nosotros hicimos de las actividades a las que financiamos. Entonces, de estos sectores de exposición climática que elegimos, encontramos que para determinar nuestros riesgos y oportunidades en la parte de riesgos físicos, escogimos la banca inmobiliaria y la banca de turismo, y en la parte de riesgos y oportunidades de riesgos de transición nos fuimos a los sectores de petróleo y gas. ¿Qué encontramos? Bueno, por supuesto, en la parte de riesgos y oportunidades directos, encontramos en la parte de riesgos pues mayor severidad y frecuencia en el tema de eventos climáticos extremos, como inundaciones, como ciclones. Encontramos también, por ejemplo, el impacto financiero y en la forma de incremento en los costos directos de las pérdidas por la limitación o clausura temporal de nuestras operaciones. Encontramos también como riesgo, pero también como oportunidad, los cambios en las preferencias del consumidor, ¿no? El tema de la banca en línea ha aumentado de manera exponencial los últimos años, ¿no? Por la penetración de dispositivos móviles, y permite que los clientes accedan de manera remota, y esto es una oportunidad que también reduce la exposición a riesgos físicos. En el tema de inmobiliario, por ejemplo, es una oportunidad el tema de tener proyectos en nuestras carteras con edificios más eficientes, su automatización, etcétera, que pues nos facilita a nosotros el cálculo de la huella de carbono y nos permite generar mejores reducciones de emisiones, a la vez que los proyectos que tenemos se categorizan como más sostenibles dentro de nuestra estrategia climática. Hemos visto oportunidades también en el tema de la transición a tecnologías bajas en emisiones, el uso de fuentes de energías bajas en emisiones. Entonces, en inmobiliario y turismo, por la parte de riesgos físicos, y en petróleo y gas hemos hecho todo este estudio de riesgos y oportunidades. Nos parece que dentro del negocio es muy importante dejar siempre claras las oportunidades, más allá de presentar los riesgos físicos o de transición, hacer un ejercicio también de las oportunidades, y en nuestro reporte ahora de marzo 2022 presentaremos una lista en estos sectores de exposición climática que hemos elegido para presentar las oportunidades también. Great. And I think it's really Muchas gracias. Es muy interesante pensar en la identificación de oportunidades en este contexto. Alejandro, en una nota similar, algunas oportunidades o decisiones estratégicas que crees que han estado alimentadas por este análisis
de riesgo. Sería muy interesante escuchar tu perspectiva. El análisis climático y en general de temas ASG abre un abanico importantísimo de oportunidades. Esto lo hemos visto, cómo cambian las tendencias de las industrias, cómo cambian las oportunidades de inversión de acuerdo a los cambios que se están realizando en el mundo. El ejemplo más claro, creo que del que podemos entender todos, es el de los automóviles, ¿no? Como una industria basada en motores de combustión interna está cambiando a una velocidad impresionante hacia vehículos eléctricos. Y esta transformación industrial se está dando en todos los sectores de la economía. Entonces, al analizar los riesgos, no solamente es ver cuáles son las empresas mejor preparadas para afrontar los riesgos, sino esta transición en cada una de las industrias, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a nuevos jugadores potencialmente, nos lleva a ver que las industrias estén haciendo inversiones de capital correctas para para afrontar estos cambios. Entonces, nuestras decisiones de asignación de capital dentro de los portafolios cambian. Y sobre todo portafolios como los de las Afores, que son portafolios de largo plazo, están en una posición envidiable para poder aprovechar esta inversión y potencializar el cambio de los siguientes años o décadas. Definitely. Definitivamente. Y creo que solamente tengo tiempo para una pregunta antes de irnos a las preguntas de la audiencia. Que me gustaría escuchar de ustedes, Marius, como alguien que también ha estado en nuestro programa, es ¿qué consejos o qué guía le darías a alguien que está iniciando desde cero para llevar a cabo esta gestión de riesgos, que normalmente cuando iniciamos pues nos sentimos un poquito abrumados con todos los retos de datos, de políticas, de entender estos conceptos? Entonces, ¿qué crees cuáles son las cosas que crees que son muy importantes para iniciar con su viaje climático? Thank you so much, David. Bueno, en el tema de alguna recomendación que nosotros pudiéramos dar es siempre comenzar por el tema de la capacitación y la sensibilización a distintos equipos de trabajo a lo largo de toda la organización. Es importante que se entienda la importancia de este tema. Es importante también saber que habemos muchas organizaciones que tenemos compromisos, como en Banorte nosotros tenemos el compromiso de Net Zero a 2050 en la Net Zero Banking Alliance, tenemos compromisos en principios de la banca responsable, en la parte de inversión en Afore y operador de fondos con principios de inversión responsable, reportamos a CDP, estamos alineados con el Science Based Target Initiative. Entonces, saber que es un compromiso de la organización y de grupo y no una responsabilidad de una persona en un área, de un equipo de sustentabilidad o de una persona que impulsa estos temas. Esto es a lo largo de toda la organización. Segundo, apoyarse de expertos. Es normal y es común ver que las organizaciones no tenemos las capacidades técnicas para el entendimiento e identificación de los riesgos climáticos. Necesitan apoyarse de expertos. En nuestro caso hemos optado por trabajar desde hace un año con UNEP-FI, David y su grupo de expertos, que hayan hecho este tema de identificación, gestión y divulgación de riesgos climáticos. Identification, assessment and management of climate risks. A priority. The next thing would be make multidisciplinary groups throughout the organization. So also the understanding that TCFD has these 4 pillars: governance, strategy. Hay que empezar a construir la gobernanza que norma estos temas, que venga de como tema top-down, pero también el trabajo se reactive desde abajo de los grupos de trabajo hasta arriba, hasta los directores de todas las áreas, crear comités de sustentabilidad, crear la normatividad en la organización para que esto se institucionalice, una política de cambio climático, quiénes son los equipos de trabajo y relacionar los objetivos de trabajo de todo este grupo también a los temas de compensación, que los objetivos de cada una de las personas que trabajan en esto estén como parte de lo que tienen que estar haciendo, por lo que los van a evaluar, por lo que van a recibir a lo mejor una compensación variable o bono. Ese es un tema en la parte de gobernanza esencial para que esto permee a lo largo de toda la organización. Entonces, bueno, traté de hacer un resumen, pero
Adelante, si no, Alejandro. Gracias, María. Great. And maybe one. Y tal vez una última pregunta. Tal vez cada uno de ustedes pudiera decir algo antes de que terminemos, que tiene que ver con, para México y para América Latina. ¿Cuáles creen que son las cuestiones más importantes, tal vez la cosa más importante que ustedes pudieran mencionar con respecto a llevar a cabo cierto progreso en el buen manejo de la gestión de riesgos climáticos? Piensen en una cuestión para México y Latinoamérica. ¿Qué sería este tema que creen que es importante? Yes, thank you, David. Nosotros vemos es la reportería. Para poder medir los riesgos, para poder hacer evaluaciones, necesitamos que las empresas empiecen a reportar, empiecen a sacar números. Es imposible medir, monitorear si no hay números contra qué hacerlo, si no se identifican cuáles son los temas materiales dentro de cada una de las empresas. Entonces, al alinearse un marco de reportería, no solamente es útil para nosotros como inversionistas, sino que es útil para las empresas, porque al hacer todo este trabajo que involucra poder reportar, van a identificar los riesgos a los que están sujetos sus empresas. Entonces, para mí y para Sura, lo más importante en lo que tiene que desarrollarse en Latinoamérica en los siguientes meses o años, esperemos que sean meses, es en los temas de reportería alineada a marcos internacionales. Great. Yeah, thank you. Gracias. Y solo porque veo una gran cantidad de preguntas interesantes de la audiencia, voy a regresarle el micrófono a Gabriela para que nos lo comparta y podamos escuchar más sobre Alejandro y Marius. Pero ha sido un placer estar aquí. Gracias, David. Y también las preguntas para ti. Tenemos varias y por eso las dejamos al final del panel para juntarlas con tu presentación y también con las del panel que tuvimos tan interesante. Y bueno, la primera es para ti, la voy a leer en inglés y bueno, pues la respuesta también, como siempre, estará en el canal de traducción. How can we integrate the climate ¿Cómo podemos integrar into the development of the los riesgos climáticos allocations in terms of capital allocation? Do you recommend a climate value and risk approach? Can you hear me, David? Yeah. Now your microphone is on. Okay. Great. So Muy bien. Yo estaba diciendo que creo que un enfoque effective one, but I would also say that it's really been the case that few supervisors or few institutions have yet connected capital and capital adequacy to climate-related shocks. I think that is the next step, as I was mentioning in my presentation about climate stress testing. I think over time, this question of what are the impacts and implications on capital adequacy will come forward. I think at present, more of the work is rather than on a CVAR type approach, as you may have, if some of you may have read the United States Federal Reserve's research paper on that topic. I think more often what we're seeing are people looking at probabilities of defaults and loss given defaults for particular assets over time. I think both can be approaches to consider, but just to say that the capital challenge is one that is still certainly being worked out from a methodology standpoint. Thank you so much, David. Yeah, the next question, perdón, la siguiente pregunta es para Alejandro. La voy a leer en español. De acuerdo como a los marcos y a los ejemplos que hay ahora en taxonomías verdes, voy a quitar.
como la de la Unión Europea. ¿Tú consideras que estos van a forzar marcos únicos de reporteo? Bueno, nueva pregunta. No sé si vamos a llegar a marcos únicos de reporteo. Digo, es algo que ni siquiera en la contabilidad hemos logrado a nivel mundial. Todavía quedan algunos marcos internacionales que dominan el mercado y algunos marcos locales, pero son muy similares. O sea, el mundo sabe cómo compararlo, sabe cuáles son los ajustes que hay que hacer, cuáles son las pequeñas diferencias. Yo creería que sí, y estamos viendo una consolidación sumamente importante después del anuncio en la COP del año pasado con el ISSB, en donde se juntan varios de estos jugadores para crear esta institución que depende del IFRS Institute. Entonces, estamos viendo un mercado en el que sí se están estandarizando esto. No creo que lleguemos a un único, pero creo que llegaremos a un par de jugadores importantes en el mercado y los participantes del mercado entenderemos cómo traducir un reporte al otro y la información que complementa uno del otro. Muchas gracias, Alejandro. Voy a hacer dos preguntas seguidas y me contestarán Marius y también tú, Alejandro, por favor. Marius, ¿qué instituciones nacionales filtran y granulan esa información en estos temas en México? Y la otra sería, si siguen ambos instituciones, alguna metodología para la identificación de estos riesgos y oportunidades. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, hablando con este equipo de riesgos climáticos, puedo decir que se revisaron entre organismos que generan información y entre metodologías para identificar temas de riesgos climáticos, como la metodología del Greenhouse Gas Protocol. Existen más de 40 metodologías, existen muchas organizaciones, existe información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Nosotros hemos revisado también lo que está trabajando el Banco de México como parte de la red del Network for Greening the Financial System, el NGFS. Entonces, organizaciones que generan información nacionales e internacionales son muchas. El tema es que hay que ver la actualización que se tiene de esa información y qué tan desmenuzada está para poder tener información como nosotros en nuestros portafolios. Tenemos mapas de México, solo tenemos operaciones en México, mapas de México de qué tan expuestos estamos a ciertos riesgos según los financiamientos y los tamaños de los proyectos que estamos financiando por estado, por región del país. Entonces, son muchas las organizaciones. Nosotros nos guiamos con lo que nos exigen muchos de los compromisos a los que hemos firmado, como el Net Zero Banking Alliance. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un estudio de todo lo que hay. No pudiera decir que existe una sola metodología y que esa es la que recomiendo cuando todavía apenas estamos en el primer alcance del reporte, que es riesgos y oportunidades, y nos falta aún determinar los escenarios hacia adelante. Hemos entrevistado un gran número de proveedores que nos ayudarían en el tema de escenarios para ahora 2022 y estamos por definir aún con quién nos iremos, qué tipo de metodología utilizaremos. Sí, de acuerdo. Creo que es bien difícil definir una metodología en el sentido tradicional de cómo entendemos una metodología que te da todos los pasos para abarcar a todo tu portafolio. Creo que acá la metodología que hemos seguido, y es una recomendación que preguntaban hace rato, cómo implementar esto para alguien que está empezando de cero, es identificar primero cuáles son los objetivos de tu portafolio, de tu empresa, de tu cartera, a dónde es donde quieres llegar. Esos objetivos sí son comunes para toda tu cartera, pero después tendrán que desarrollar metodologías o planes de acción individuales para cada uno de los emisores para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Aunque el objetivo sea el mismo, la descarbonización de tu portafolio, tienes que tener un approach diferente con la mayoría de los emisores de tu portafolio. Vienen de diferentes industrias, las emisiones que generan vienen de diferentes partes de su cadena, algunos los producen ellos, algunos son de sus proveedores, algunos son de sus consumidores, algunos necesitan cambios tecnológicos, algunos ya existen. Entonces, no casarse con buscar una metodología para toda la cartera, porque van a dedicar muchísimo tiempo para encontrar que ninguna puede abarcar a toda su cartera.
Creo que aquí clave para poder avanzar es la flexibilidad y la adaptación a la información que se tiene para cada uno de los emisores, al mismo tiempo que empujamos para tener mejor información. Gracias a los dos. Pasar a la última pregunta para David. La voy a hacer en español para que la escuches en la traducción. ¿Cómo puede un fondo de pensiones o un administrador de activos cuantificar su exposición al riesgo al cambio climático y realizar estas pruebas de estrés? ¿De dónde deben provenir los datos si las empresas de Latinoamérica aún no divulgan ningún dato sobre la huella de carbono? So I think that what we're seeing from supervisors, as well as those that are conducting internal stress tests, is that there really is a starting set of scenarios, largely those developed by the Network for Greening the Financial System, that international collective of regulators, and using those as a starting point to begin assessing what are the implications as well as what are the actions that one will take under a transition or under worsening physical climate change, and in some cases both together. So while I think it is a limitation to not have mapped your internal greenhouse gas emissions and that of your clients, using proxy approaches in the short term and beginning to collect that data where publicly available are definitely starting points. But I think even without any of that data, the exercise of scenario analysis is still useful when you contemplate the scenario and its potential effects on your businesses, on portfolios, and on individual counterparties, as has been requested by the PRA's stress test in the UK, as well as that of the ECB. Gracias, David. Y finalmente, la última pregunta que tenemos es tanto para Marius y Alejandro. Y en su opinión, ¿qué tan lejos o qué tan cerca están las instituciones financieras en México de exigir a sus clientes una neutralidad de carbono en sus portafolios como condicionante para poder fondearlos, tal como lo está haciendo BlackRock? Gracias. Bueno, si yo comienzo, gracias Gaby. Si yo comienzo, yo quisiera decir que las instituciones financieras debemos de ser un motor de transformación y ser un aliado de nuestros clientes para que tengan ellos un camino también de transición a una economía baja en carbono, a una huella cero, y nosotros mismos en nuestros portafolios. No estamos cerca de que las instituciones financieras exijamos en este momento y dejemos de financiar proyectos que están todavía expuestos a riesgos climáticos o que todavía no son huella cero. ¿Por qué? Porque financiamiento existe de muchas formas para nuestros clientes y para todos los proyectos y actividades que se están desarrollando, y no todas las instituciones financieras están listos para trabajar con el cliente y sentarse a ver cómo se pueden hacer los mejores proyectos. Por lo que yo diría que hasta BlackRock estamos todavía todos expuestos a sectores que quizá todavía les falta un camino gradual de transición a una economía baja en carbono, y que es un proceso en que vamos a ir transformando. Esto es lo que se llama el famoso transition finance, financiamiento a la transición, que tiene que ser gradual. Ahorita es momento de involucramiento, de hacer mejor los proyectos, de identificar, de hacer que los clientes divulguen sus riesgos climáticos y en general riesgo socioambiental, y también nosotros que empecemos a medir nuestras carteras, pero que haya un ejercicio de involucramiento. Este consorcio es un ejemplo de eso, que todos los actores nos sentemos a trabajar, a identificar, a ver, como decía Alejandro, generar mejores datos por parte de los clientes, de instituciones financieras, pero no me parece que en México haya una institución financiera que esté en momento de marcar las líneas al 100, sino es un trabajo gradual de ir exigiendo en nuestros propios portafolios y hacia nuestros clientes una transición gradual. Sí, estoy completamente de acuerdo con Marius. Creo que estamos lejos, cualquier institución financiera en México y en general en la mayoría del mundo, de exigir a los clientes
Y lo que decía Mario es muy importante. Recordemos que existe una economía de transición. Buscar que todas las cosas hoy, que tu cartera hoy sea net zero, no solamente es muy difícil, yo diría para un fondo como nosotros de pensiones podría ser irresponsable, ¿no? Todavía el mundo no está listo para llegar a net zero. Hay tecnologías que se están desarrollando, hay sectores en los que todavía no sabemos cómo lo vamos a lograr completamente, ¿no? Estamos esperando estos temas de captura de carbono, estamos viendo qué va a pasar con el sector del acero, con el sector del cemento, sectores que son necesarios para la construcción y el desarrollo económico. Tenemos que atender temas como la transición justa de las economías emergentes, en las que no puedes sumir a una población empobrecida en mayores costos para poder desarrollarse por el momento en que les tocó llegar a su punto de desarrollo. Entonces, tenemos que ver cómo nuestras inversiones, como bien decía Marius, son una guía, cómo incentivan a las diferentes empresas a llegar hacia las metas de net zero para 2050, 2060, 2070, depende el país, el grado de desarrollo. Y también acá es importante recordar que el sector financiero somos un catalizador, ayudamos a que se dé esto, pero no somos los únicos responsables de esto, ¿no? Necesitamos mayor intervención gubernamental para poder caminar hacia allá. Hemos visto en Europa muchísimo desarrollo en cuanto a taxonomías, en cuanto a requisitos de reportería, en cuanto a muchas cosas, y acá en México y en la mayoría de Latinoamérica vamos bastante atrasados. Entonces también necesitamos trabajar en conjunto con las autoridades para que nos ayuden a trazar el camino que le dé mucho mayor certidumbre a las empresas y podamos llegar a esta transición hacia una economía baja en carbono. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta sesión tan interesante y con información súper importante para quienes atendemos estos talleres y estamos en estos trabajos de integrar, gestionar, mitigar, identificar los riesgos. Agradecerles mucho su participación y simplemente para cerrar voy a ceder la palabra a Jaime Rodríguez, vicepresidente de Planeación, Finanzas y Nuevos Negocios de la División Química de la empresa CITSA y líder del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de la Agenda 2030. Por favor, Jaime, si nos puedes dar unas palabras. Muchísimas gracias y bienvenido. Con mucho gusto, aunque no puedo abrir la cámara porque creo que el host debe abrirla. Nada más comentar. Listo, Jaime, ya tienes ahorita. Ya, ok. Y disculpen que tengo el tapabocas, pero una persona aquí también adicional que estaba atendiendo tus temas. Nada más para ubicar, en la Agenda 2030 tenemos 4 grupos de trabajo. Uno del sistema de comercio de emisiones, otro de metas basadas en ciencia, uno de mitigación y adaptación, y el de gestión corporativa del cambio climático. Risk management. So, Momento relevante y es donde se ubica este esfuerzo en el que pues agradecemos muchísimo a Juan Carlos Versterugoita, que presidente del consorcio TCFD en México, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, a GIZ, a la UNEP, por estos cursos, por estos talleres que permiten precisamente avanzar en ese grupo de trabajo de gestión corporativa del cambio climático. Es fundamental y pues estos talleres lo que permiten es precisamente avanzar en esa transición que se describían ahorita Marius, Alejandro, para avanzar en México, no solo como algo que permita lucir a las empresas en lo que es su reporte de sustentabilidad, sino de crear una cultura de fondo para atacar el tema del cambio climático. Y pues muchas gracias. Yo agradezco muchísimo todo este esfuerzo. Estamos trabajando en esos 4 grupos de trabajo y el de gestión corporativa del cambio climático, pues esto del TCFD era uno de los objetivos, ha sido uno de los objetivos, además de otras herramientas que se pueden lanzar para avanzar en este proceso. Muchas gracias, Alba, también por tu presencia como Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Me consta desde hace muchas COPs
en las que hemos coincidido, ¿no? El gran esfuerzo que estamos tratando de hacer aquí. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Solo recordar, antes de cederle la palabra a Alba, que por favor sigan todas nuestras redes sociales, que en breves días estará el video de esta última sesión, de este sexto taller en la página de YouTube, y también que estén pendientes de los correos para próximos talleres y actividades en el marco del consorcio. Y para terminar, ¿no? Le cedo la palabra a Alba Aguilar, directora general del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, para que cierre este taller, y muchísimas gracias a todas y a todos por asistir el día de hoy. Adelante, Alba. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Pues simplemente agradecerles a todos los que colaboraron durante todos estos talleres, estos 6 talleres que empezaron el año pasado y hoy terminan, pero que seguirán hacia adelante las acciones del consorcio. Entonces, los invito a que sigan el consorcio muy de cerca para ver toda esta agenda tan interesante que nos va a presentar para el 2022. Agradezco a la Embajada Británica, a GIZ y a todos los colaboradores que hicieron posible estos talleres, hoy en especial a UNEPFA, a Banorte y a Sura, pero por supuesto que el agradecimiento más grande es hacia todos los participantes que nos han acompañado durante todos estos talleres y que nos han brindado su espacio para poder compartir pues, con ustedes las mejores prácticas en finanzas verdes y sostenibles. Creemos que y esperamos que todo esto sea algo que los beneficie y que de alguna forma ustedes puedan llegar a ser un motor de cambio dentro de las instituciones donde laboran. Creo que pueden traer estos conocimientos hacia las organizaciones. La idea es que dentro de la organización se pueda reconocer ampliamente que el cambio climático es un riesgo que afecta no solamente en los temas que para todos son claros, como los temas de los riesgos físicos o de transición, sino que puede afectar a otros riesgos financieros, como ya lo decía David, ¿no? El tema de analizar los riesgos climáticos implica analizar el impacto en otros riesgos financieros que ya son desde hace mucho tiempo analizados. Entonces, aquí hay algo que es diferente y que hay que abordarlo también de una forma distinta. Creo que también como motor de cambio dentro de sus instituciones será interesante también lograr esa sensibilización dentro de todos los niveles de la organización, en especial dentro de los consejos de administración, que es donde se toman las decisiones, y que podamos ver estrategias de sostenibilidad, estrategias climáticas que son parte de la estrategia de negocio y que no son temas aislados. Simplemente, pues, esperamos que todo esto haya sido muy interesante para ustedes. Sigan las redes sociales, la página del consorcio, y bueno, pues que este consorcio siga adelante y en el 2022 tendrá mucho más que ofrecer. Entonces, bueno, pues agradecerles que hayan estado con nosotros y pues todo el apoyo para poder avanzar en esta materia. Muchas gracias.